¿Tú te estás grabando? Ya. Seguimos entonces. Hasta el momento hay dudas, ¿está bien? Ya. Ya, entonces estábamos hablando de factores que favorecen la dominación y que permiten de una manera establecer una diferencia con el periodo que vive Marx. La sociedad que vive Marx es distinta a la sociedad que vive en la Escuela de Frankfurt. Entonces estábamos hablando de un factor económico donde el proletariado objetivamente ha mejorado su calidad de vida, no va a decir que estamos la raja, pero sí ha mejorado su calidad de vida. Entonces va a ser más difícil que, habiendo mejorado su situación económica, su bienestar social, hagan una revolución ahora y no la hayan hecho antes. O sea, para estos autores tendrían que haberla hecho en el momento en que escribió Marx, porque ahí no había nada que perder. Después hablábamos de un factor político que ya se empieza a jugar un poco con la legitimación política. O sea, yo puedo cambiar la opinión de alguien a través de ponerle a personas que la gente quiera alrededor. Como estábamos el ejemplo de los mapuches detrás de Piñera. Entonces, el mensaje que se quiere dar ahí es que para un grupo de mapuches, un grupo de mapuches apoya a Piñera. La ida de Bachelet en su primer día de gobierno a los jerarcas de la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica, entonces era ¿para qué? Para mostrar que para ellas son importantes los católicos y los evangélicos, y los católicos y evangélicos digan no, es igual en nuestra presidenta. Tercer factor que favorece la dominación es un factor organizacional o institucional. Que acá ya nos encontramos con ciertas organizaciones que tienen un cierto poder político, un cierto poder económico, que son contrarias al capitalismo. Entonces uno dice, pero esta organización entonces fantástico, van a hacer algo para terminar con el sistema. Ese hasta por ahí nomás. Porque las organizaciones, para funcionar dentro de un país, tienen que tener, por ejemplo, personalidad jurídica. A ver, si nosotros pensamos el día de hoy en este tipo de organizaciones de las que hablan Adorno y Horkheimer, organizaciones con cierto poder económico, con cierto poder político, contraria al capitalismo, uno podría decir organizaciones, por ejemplo, Greenpeace, ¿no es cierto? Greenpeace es contrario al capitalismo. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que el capitalismo hace es destruir todo el mundo natural, animal, para convertirlo en negocio. Y vamos instalando hoteles, vamos trayendo helicópteros a la gente para que estén en estos lugares espectaculares. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Para poder funcionar acá en Chile, Greenpeace, por ejemplo, tiene que tener personalidad jurídica. La personalidad jurídica la entrega el Ministerio de Justicia. Entonces, no es que Greenpeace pueda hacer lo que se le ocurra en Chile, porque tiene que estar limitada a ciertas cosas que le permite el gobierno, porque es el gobierno el que le da personalidad jurídica. ¿Puede hacer ciertas cosas en contra del gobierno? Sí, pero no en exceso. Por ejemplo, yo años atrás, cuando trabajaba en la cuestión del SIDA, trabajé mucho con los organismos de Naciones Unidas. UNICEF, UNESCO, CEPAL, Flaxo, son todos organismos de Naciones Unidas. La OPS, la Organización Panamericana y Mundial de la Salud. Y bueno, toda esta gente tenía un discurso súper progre. En ese tiempo, yo hablo de los años 90, y comienzos del 2000, por ejemplo, estaba el tema de discusión respecto al uso del condón. Entonces, nosotros trabajamos en las campañas del SIDA, que si yo, instalábamos el tema del condón, que si yo, estábamos todos de acuerdo que el condón es injustable y nada. Pero después, cuando salía la campaña y que a la tendalá, que sé yo, porque salían a reclamar los curas, diciendo que cómo es posible, estas campañas lo único que hacen es hablar del condón
condón, que no puede ser, tienen que hablar de la fidelidad, tienen que hablar de la abstinencia, no estar hablando del condón, el condón no sirve. Bueno, cuando salía estos curas, bueno, a entrevistar a nosotros, por ejemplo, de la sociedad civil, nosotros dábamos una visión favorable del condón, pero cuando le preguntaban a los organismos internacionales, ellos no se metían tan directamente como si lo hacían en las reuniones donde nosotros estábamos. ¿Y esto es por qué? Porque ellos no pueden atacar directamente las políticas del gobierno. O sea, si yo soy médico de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de la Salud está en Chile, para que yo funcione como Organización Mundial de la Salud, no puedo atacar directamente políticas del gobierno, porque me quita la personalidad jurídica. Entonces uno tiene que... Y por ejemplo, yo me acordaba cuando Bachelet estaba en ONU Mujer, entre el primer gobierno de Bachelet y el segundo gobierno. Durante todo ese tiempo ya fue la coordinadora ejecutiva de ONU Mujer. Y yo me acuerdo que acá se le decía, bueno, pero ¿y por qué Bachelet no se pronuncia respecto de lo que está pasando en Chile? Que diga algo, siempre está callada, que no puede estar dando opiniones de los países, porque esa es como la base para que funcionen los organismos internacionales. Ahora, paulatinamente, hay algunos organismos que han ido cambiando. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es la que verifica, por ejemplo, todas las situaciones de vulneración de derechos humanos que ocurren en los países. Bueno, nosotros estábamos llenos de cuestiones de violación de los derechos humanos de la época de la dictadura. Entonces éramos muy conocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero había un momento en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos podía decir algo, por ejemplo, en Chile se violan los derechos humanos y seguía todo tranquilamente. Pero ahora cada vez más están adquiriendo, yo diría, un mayor poder. Por ejemplo, ¿y esto es por qué? Porque, por ejemplo, si yo soy un empresario noruego y tengo tanta plata y digo, hoy tengo tanta plata, necesito invertirla. ¿En qué país le invierto? La voy a invertir en un país de América Latina. Pero yo me voy a fijar que ese país de América Latina no tenga excesiva cantidad de denuncias respecto de violación a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque a mí como empresario igual me interesan los derechos humanos y si yo voy a invertir en un país, me interesa que ese país no tenga muchas denuncias de violación a los derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que ha ido pasando con algunas organizaciones? Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es que sus dictámenes cada vez tienen mayor peso a nivel de la sociedad mundial. Entonces, no es bueno que un país tenga muchas violaciones a los derechos humanos. Entonces, por ejemplo, un caso que pasó a Sartre, que a lo mejor ustedes ni se acuerdan, había una jueza, la jueza Tala, que ella vivía en el sur, era una jueza de la República, tenía 3 hijas y separada de su marido. ¿Por qué? Porque después de haberse casado, después de eso asumió su identidad lésbica. Entonces ella se separó del marido, se llevó a las 3 hijas a vivir con ella y empezó otra relación con una profesora de historia. Entonces el marido la demandó porque se consideraba que cómo era posible de que las niñitas iban a ver de que la mamá estaba conviviendo con otra mujer. Entonces, por el bien superior de las niñas, entonces el caballero ganó el juicio y le quitaron las niñas a la jueza Tala. La jueza Tala reclamó, qué sé yo, pidió nulidad del juicio, hizo todas las acciones pertinentes acá a nivel nacional, todas le fueron denegadas, y todo el mundo le decía, no, no es porque sea lesbiana. Así era el argumento, no es porque sea lesbiana, que nos da lo mismo, nosotros no tenemos ningún problema con que sea lesbiana. El problema es que eso va a afectar a las niñas. Entonces le quitaron a las niñas. ¿Qué es lo que hizo Karen Atala? Denunció a Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por discriminación. Finalmente, después de varios años, porque un juicio, qué sé yo, un juicio largo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falla en contra de Chile.
O sea, dice que efectivamente no debieron haberse quitado las niñas a las juezas y que al haber hecho eso Chile incurrió en un acto de discriminación y que por lo tanto debe repararlo. Entonces, ahí, ¿qué es lo que se hizo? El gobierno de Chile citó, qué sé yo, a reuniones, qué sé yo, trajeron a la jueza tal, la metieron al Poder Judicial, dijeron aquí todos adoramos a las lesbianas, no podemos mancillarlas nunca más. O sea, no les quedó otra, digamos. O sea, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos estaba diciendo que Chile discriminó a la jueza tal al quitarle las hijas. Entonces, además, no es cualquier cosa, porque ya habían pasado varios años. O sea, la jueza Tala fue separada de sus hijas por varios años por la acción del gobierno. Entonces, bueno, se hicieron capacitaciones al Poder Judicial para que en caso de otros sistemas vinculados a orientación sexual no discriminar a las personas. Se hizo capacitaciones a los jueces, a los pacos y a distintas entidades del Poder Judicial para que tengan una cierta sensibilidad para tratar estos temas. Entonces, hay ciertas organizaciones y que son importantes y que esas organizaciones antes no estaban, pero muchas veces esas organizaciones, cuando están dentro de los países, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no está dentro de Chile, pero sí está dentro de Chile la OPS, la UNICEF, UNESCO, todos los organismos internacionales que he nombrado. Esos organismos no tienen libertad plena de hablar lo que quieran respecto al gobierno. ¿Por qué? Porque funcionan con personalidad jurídica otorgada por el gobierno. Y si molestan mucho al gobierno, el gobierno puede decir, ¿sabes qué? No le voy a renovar la personalidad jurídica, así que se van del país. Y además, a estos organismos de Naciones Unidas, en los países en que está el gobierno, igual hace un aporte en plata. O sea, no es que los organismos de Naciones Unidas estén acá y todo es financiado por Naciones Unidas. Una parte financiada por Naciones Unidas y otra parte financiada por los países donde están esas instituciones. ¿Está claro? Oye, ¿qué me sacas la lengua ahí? Ya, seguimos. ¿Seguimos? Ahora se están durmiendo todos. Ya, están desde agua, así nos queda poco. Sí, la idea es terminar igual a las 2:30, o sea, no quiero quitar el tiempo. Bueno, y también hay un factor cultural. Entonces, hay 4 factores: factor económico, factor político, factor organizacional y factor cultural. Y acá, en el fondo, un poco estos autores se van en contra y toman las ideas de Max Weber, y ellos hablan de que efectivamente la cultura en su totalidad está inmersa dentro de lo que ellos llaman la racionalidad instrumental, que es para Weber la acción racional. Pero ellos le agregan otro nombre, y ese es el nombre como que con el que queda, y para más adelante, racionalidad instrumental. ¿Qué significa la racionalidad instrumental? Que el mercado ha penetrado todos los ámbitos de la cultura. Entonces, las relaciones sociales también se establecen en relación a funciones de intercambio. O sea, por decirlo de alguna manera, yo me junto con alguien o me relaciono con alguien en la medida que obtenga algo de esa persona. Si no obtengo nada de esa persona, estoy haciendo un mal negocio. Entonces, yo tengo que relacionarme con las personas en función de lo que las personas me puedan aportar o de lo que yo les pueda sacar a las personas, si se quiere. Entonces, las leyes del mercado, que antes operaban solamente para fijar los precios de los productos, ya deja de operar solamente a nivel de los productos, sino que también pasa a operar a nivel de las personas. Yo creo que más de alguna habrá escuchado que alguien le dice a su hijo o a su hija, oye, no te juntes con ese niño, no te conviene.
¿Por qué no le conviene? Porque no puede sacar un provecho de esa persona. Entonces, a nosotros la sociedad nos está enseñando que nosotros tenemos que juntarnos con las personas y mezclarnos con las personas a partir de criterios de mercado. Es decir, si yo me puedo beneficiar de alguna manera de juntarme con esa persona. Si no me puedo beneficiar de ninguna manera con juntarme con esa persona, el sistema me va a decir, es una relación que no te conviene. ¿Por qué? Porque no estás sacando nada de esa persona. Entonces, al comienzo del capitalismo, el capitalismo tenía que ver básicamente con los productos. Eran los productos los que estaban sometidos a las leyes de la oferta y la demanda, qué sé yo. Pero ahora con el tiempo, el capitalismo extiende su frontera y ya no solo tiene que ver con los productos, sino también con las personas. Entonces las personas también tienen determinado valor dentro de la sociedad. Un poco como lo decíamos con el ejemplo de cuando veíamos Max Weber. El valor social de una persona que está en último año de medicina frente al valor social de una persona que se dedica a hacer malabarismo en el parque forestal es distinto y la sociedad lo evalúa distinto. Entonces, no va a ser lo mismo que yo me enamore de una persona que hace malabarismo en el parque forestal a una persona que está en último año de medicina. Y eso la sociedad me lo va a hacer saber. Entonces, ¿qué características tiene además esta racionalidad instrumental? Es que todo se manipula. Entonces, se manipulan, bueno, lo fundamental es el mundo natural. El capitalismo lo que explota es el mundo natural. O sea, todo lo que vemos en las ciudades es explotación del mundo que antes era un mundo natural. Sobre todo como viven los ricos que van a veranear a lugares exóticos donde llegan en helicóptero, que la única forma de llegar es en helicóptero, y llegan a unos hoteles maravillosos. Bueno, eso es explotación del mundo natural y privatización del mundo natural. ¿Por qué no podemos entrarlo? En los veranos nosotros lo hemos visto, cuando salió este guatón de, no me acuerdo si era de Gasco o de Bastille, que salió a echar a una gente que estaban en lo que él consideraba su jardín, que era una playa. Las playas son libres para todos los chilenos. Entonces, el guatón... ¿Ah? Entonces, el guatón que era presidente de Gasco, de Bastille, de Gasco parece que era, entonces él se piensa que tiene la autoridad de echar a unas personas que están en lo que él considera su jardín, siendo que para las leyes todos los chilenos podemos estar en la playa. Entonces esa parte de la playa no es su jardín, es playa pública, todos podemos acceder. Pero ahora entonces a toda esa majamama se le adhiere entonces la idea de que las personas también forman parte del mercado. Yo si tengo plata, yo voy a tener más personas que van a querer estar conmigo a que si no tuviera plata. Bueno, y esto era peor antes, cuando más encima la mujer la ponían en una situación de desigualdad, donde no tenía acceso a la educación, por lo tanto no podía trabajar, entonces era recomplicada la situación. Por ejemplo, yo recuerdo hace años atrás, pero ni tanto, una relación de intercambio, o sea, y fue súper publicitada porque era un viejo multimillonario, pero ya multimillonario, inválido, en silla de ruedas, y se casa con una mujer, una rubia espectacular, así con un cuerpo ya, imagínense el cuerpo, o sea, una cuestión enorme acá, enorme acá, y fue muy publicitado el matrimonio. Bueno, eso era una relación de intercambio para ambos. ¿Por qué? Porque en el fondo, cuando el caballero, el millonario, ¿y quién es lo que gana? Bueno, él, siendo una persona de 80 años, inválida, evidentemente, no creo que por su forma de ser iba a conquistar a cualquier persona y esa persona se iba a casar con él. No, pues entonces él envasa su plata,
puede establecer esta relación con esta otra persona, que esta otra persona dice, bueno, este viejo, ¿cuánto irá a vivir? Irá a vivir 3 años más. Entonces voy a tener que aguantar que me agarre durante 3 años, pero una vez que se muera, yo quedo dueña de todo. Ese es el típico intercambio donde las personas adquieren un valor dentro del mercado. El caballero tiene un valor y la mujer con la que se casó tiene un valor. Entonces, ellos hacen un negocio, por así decirlo. Entonces, las personas formamos parte del negocio. Yo puedo cambiarme, intercambiarme con alguien para obtener algo de esa persona. Por lo tanto, la racionalidad instrumental, esto es lo que estamos hablando, también es un instrumento ideológico porque aleja a las personas de lo que es su naturaleza, de lo que son los valores propiamente humanos, lo que nosotros consideramos un valor propiamente humano. Entonces, nosotros evidentemente no vamos a estar de acuerdo con este tipo de relaciones de intercambio, o por lo menos uno sabe que uno no lo haría. ¿Por qué? Porque uno tiene otros valores. Yo no me casaría con un viejo multimillonario para que me agarre durante 3 años. O sea, preferiría estar con la plata que tengo y así moverme. ¿Estamos? ¡Yujú! No hay nadie. Ya, vamos a ver lo último más o menos rápido porque parece que no hay mucho público. Todo claro. Ya, pero igual es penca esta pega de internet. O sea. Pero bueno, es lo que hay. Oye, entonces, ¿cuáles son mecanismos para asegurar que el sistema continúe en el tiempo? Esto es lo último que vamos a ver. O sea, ¿cómo el capitalismo se asegura que el capitalismo perdure en el tiempo? Fundamentalmente a través de 2 motivos. El primero es el cumplimiento de roles. O sea, las personas siguen cumpliendo los roles dentro de la sociedad. ¿Y por qué cumplen roles? Porque hay mecanismos que le dicen que si no cumple los roles no va a tener sueldo, va a quedar latente en la sociedad, etc. Y lo otro es que se le van a crear nuevas necesidades. El capitalismo no se va a conformar con que las personas gasten su plata en satisfacer sus necesidades básicas, sino que nos va a crear nuevas necesidades. O sea, por ejemplo, hace 20 años atrás, nadie pensaba que para todo el mundo podía ser una necesidad básica prácticamente tener teléfono inteligente. Y teléfonos que valen 400 lucas. Pero el sistema de alguna manera te crea esa necesidad. O sea, al punto de que, o sea, las personas no solamente se conforman con tener el teléfono inteligente, sino que además quieren ser los primeros en tenerlo. Entonces, cuando va a salir el teléfono inteligente, ya hay colas y colas de gente esperando para ser los primeros en tener el último modelo que salió del iPhone o del Galaxy, no sé qué cosa. Entonces, el capitalismo se encarga de cubrir nuevas necesidades y crear nuevas necesidades en las personas. Y a veces también desvirtuar algunas cosas. O sea, yo creo que el Che Guevara se moriría si ve que de repente una tienda X está vendiendo poleras del Che Guevara. O sea, ¿por qué? Porque supuestamente el Che Guevara estaba en contra de todo lo que es el capitalismo. Entonces, que ahora una marca de ropa saque fotos con la figura del Che Guevara es una forma de meter también al Che Guevara dentro de lo que es el capitalismo a nivel internacional. Entonces, el sistema también incorpora a veces cosas que pueden ser incluso y potencialmente dañinas para él, como es la figura del Che Guevara, pero de repente cuando tú lo convertís en moda, le quitáis ese potencial revolucionario y lo convertís en objeto de mercancía, así como una de tantas mercancías que ofrece el mercado.
¿Estamos? Sí. Ya. ¿Alguna duda, alguna cosa? Profe, ¿cuáles eran los tres elementos de la... Porque tengo notado que separan la sociología de la política, que critican al positivismo desde una perspectiva científica y también desde una perspectiva política, y la dialéctica. ¿Qué quieres saber de la dialéctica? O sea, la dialéctica como... Ellos ¿cómo es el critican el proceso? positivismo y lo hacen mierda, entonces ellos proponen que el positivismo no debe usarse como método de estudio de las ciencias sociales, sino que debe usarse la dialéctica. Claro, ¿y la dialéctica cómo funciona así como proceso? Bueno, es que es un método filosófico, entonces más enredado, pero la base es que el positivismo dice, y para estudiar un todo, yo tengo que descomponer el todo en sus partes componentes, estudiar en detalle cada una de las partes y así entiendo el todo. ¿Ya? ¿Ya? La dialéctica dice que no, que esa no es la forma, que hay que estudiar el todo primero, porque el ¿Ya? todo da sentido a las partes. No al revés, no que las partes den sentido al todo, como plantea el positivismo. Ya. Entonces, no hay que descomponer el todo en sus partes componentes, estudiar en detalle cada parte y así va a entender el todo. Porque a veces, como lo vimos en el ejemplo que vimos en clases de la sociedad chilena, que la dividíamos en el sistema político, económico, cultural, educacional, judicial, estudiábamos en detalle cada una de las partes y después decíamos, oye, esto no es Chile. Bueno, era porque las partes se interrelacionan y el positivismo no considera interrelación entre las partes. Entonces, yo a través del positivismo no puedo ver cómo el sistema político influye en el sistema educacional, el sistema político influye en el sistema de justicia. Ya. Entonces, es una cosa de fondo. O sea, en un caso, el todo es igual a la suma de las partes. En el caso del positivismo, el todo es igual a la suma de las partes. En el caso de la dialéctica, el todo es igual a la suma de las partes más las interacciones que mantienen las partes. Entonces yo tengo que analizar el sistema como un todo. Y para analizar el capitalismo, tengo que tomar el capitalismo como un todo. Y de ahí empezar a ver qué es lo que pasa con las distintas partes. Entonces, pero no las partes que me den sentido al todo. Entonces, como a lo que se refiere es que hay que hacer como un análisis o hay que entrar a clasificar y como desde la perspectiva de razonar, incluso entregar su opinión con respecto a lo que vendría siendo como el capitalismo en sí como sistema, y de ahí empezar a hacer un desglose de los elementos del capitalismo. Estudiar el sistema como un todo. Ya. Porque ahí tú estás mezclando cosas de la crítica al positivismo con el tema de la dialéctica en sí. Ellos hacen una crítica al positivismo, por ejemplo, que solo en la ciencia social el observador es parte del observado. Eso no ocurre en ninguna ciencia, más que en la ciencia social. Yeah. Después que ellos ponen el racionalismo como algo más importante que las normas empíricas y lógicas del positivismo. Y finalmente ellos creen que la objetividad es un mito, que la objetividad no existe, porque el investigador escoge un tema de investigación. Entonces, después se le pide que una vez que lo escoja desde su subjetividad, se quiere que lo estudie objetivamente. Esa es la crítica metodológica que hacen al positivismo. Pero además, en el fondo, ¿cuál es la diferencia entre los dos sistemas? Es que el positivismo dice, yo voy a estudiar algo, tengo que dividirlo en sus partes componentes. El otro dice, tengo que estudiar algo, no tengo que dividirlo en sus partes componentes. Tengo que estudiar el todo como un todo. Porque si voy estudiando las partes, finalmente se me pierde el todo en el análisis de las partes. Entonces hay que estudiar el todo, hay que estudiar el sistema capitalista como un todo.
no primero las partes del sistema capitalista y así yo voy a entender el sistema capitalista. Ya. Y otra cosa, profe, ¿por qué en algún momento que me perdí esa parte de la clase, por qué en algún momento estaba hablando de los organismos internacionales? Porque es uno de los elementos que influyen en favorecer la dominación. Hay 4 elementos. Está el factor económico, que los obreros en el capitalismo que vive la escuela de Frankfurt ya han logrado un cierto nivel de vida, entonces ya no están tan para la cagada económicamente como estaban antes. Sí. Hay un factor político, donde los políticos ya pueden mejorar su imagen, legitimándose, poniéndose al lado de ciertas personas. Hay un factor organizacional, que hay ciertas instituciones ahí que pueden producir algunos cambios, pero igual esas instituciones muchas veces están limitadas por los dictámenes del Estado. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud no puede salir hablando en contra del condón y por lo tanto hablando a favor del condón y en contra de las políticas del gobierno. ¿Ya? Y el cuarto factor es el factor cultural, que tenía que ver con la rosquería cultural. Ya, ya. Gracias, profe. ¿Ya? ¿Algo más? Oye, puta, ojalá que mejore esta conexión, po. Sería lo ideal. Yo supe que Rectoría Con un sueño, envuélvete la muñeca y vas generando presión. La idea es que frenes la sangre que sale de alguna manera y apriétate. Es lo único que podía hacer por el momento. Ya. Cami tiene el micrófono prendido. Además de eso, vinculado con la sangre, entonces nosotros tenemos el tema de que Rectoría compre esta cuestión, el programa, para que no estemos cada 40 minutos actualizando la cuestión. Eso estamos tratando de hacerlo. Mira, yo entiendo que esta no es la mejor forma de hacerlo, ni es la mejor clase. A mí me encanta estar en contacto con los estudiantes. Entonces, para mí esta cuestión de estar haciéndole clase a una cámara y de repente ir viendo cuestiones y que de repente la cuestión se cae, para mí es espantoso. Pero es la única forma que tenemos, ¿no? Esa es la cuestión. Así que eso, tratemos de hacer las cosas lo mejor que se pueda, tratemos de mejorar las conexiones y eso nomás. ¿Estamos? Sí. Alguien de ahí dice, Carlos Morales dice, profe, ¿tiene algo que decir? Uno de los mecanismos de cumplimiento de roles, ¿sí? O sea, que uno cumple los roles en la sociedad, por ejemplo, excepto ahora debido a esta pandemia no estamos cumpliendo los roles, yo no estoy yendo a trabajar. Ustedes tampoco están yendo a trabajar. Pero en el fondo, para la sociedad, no es momento de epidemia, imagínense, esto no había ocurrido nunca en la historia de la humanidad, que la gente estuviese enclaustrada en sus casas sin ir a trabajar. Pero la gente en general, el sistema te induce a ir a trabajar, a que tú cumplas los roles, que si yo soy profesor tengo que estar en la universidad, si yo soy médico tengo que estar en el hospital. O sea, la sociedad te influye en que tú cumplas los roles que te cabe cumplir dentro de la sociedad y no hagáis huelgas, no hagáis paros, no hagáis cosas que alteren el funcionamiento del sistema. El cumplimiento de roles es que la gente sigue yendo a las pegas a trabajar. ¿Ya? Se la vio, tenía ese día y se le volvió. Que muestre la guagua, ¿por quién es? ¿No se puede mostrar la guagua para verla? No, parece que no se puede. Ya pues, Taures. Nos estamos viendo el otro viernes. Ya, profe, yo me tengo Ya. que ir. Chao, que esté bien. Vale, igual. Ahí está. Camila Iglesias. Está bonito. Ya.
Está grandecita el baby. Sí, pero es mi sobrino, no es hijo. ¿Cómo llama este? Pero está bonito. Ya, pues, le agradezco la atención y sorry por todas las cuestiones, que no se puede conectar, que esto, que lo otro. Ya, a ver si el otro viernes estamos mejor. Ya, chao.